Buenas noches, licenciada. Soy la estudiante Sofía Chamorro, estudiante de la carrera de Educación Básica del paralelo C1 de Pedagogía. Y a continuación voy a dar una conferencia sobre el plan de atención a la diversidad. El contexto es que en una escuela de educación básica, con un número creciente de estudiantes que provienen de diversas culturas con necesidades educativas especiales, la administración detectó la necesidad de implementar un plan de atención a la diversidad que aborde las diferentes o diferencias individuales en el aprendizaje con el objetivo de promover la inclusión y fomentar un entorno de respeto y apoyo. El problema que se presenta aquí es que una estudiante recién llegada de una comunidad indígena de la Amazonía presenta dificultades de adaptación a su entorno escolar, ya que a pesar de tener una competencia académica sólida, su barrera lingüística es la lengua materna, ya que no es el español, y sus diferencias culturales generan problemas de integración con sus compañeros y con el personal docente. El paso uno que se ha implementado aquí es mejorar la adaptación escolar de la estudiante en el aprendizaje progresivo del español, es decir, adaptar el español como segunda lengua para el estudiante. Según Crespo, el proceso de adquisición de una lengua, de una segunda lengua en un contexto académico requiere de un enfoque gradual, donde se abordan habilidades comunicativas, competencias cognitivas y académicas avanzadas. En este sentido, la enseñanza del español debe ser flexible, permitiendo que el estudiante avance en su aprendizaje sin que esto afecte negativamente su autoestima o la integración social. Para esto se ha hecho un plan de intervención para la enseñanza del español como su segunda lengua, constando de tres fases. La fase uno es el nivel básico, que tiene como objetivo el desarrollo de competencias comunicativas básicas. La estrategia aquí es la enseñanza del vocabulario cotidiano y la interacción oral en situaciones informales. O sea, enseñarle lo que sería empezar desde el vocabulario más básico y luego hacer que la estudiante interaccione en situaciones informales, como serían saludos, despedidas. El tiempo estimado para esto sería de aproximadamente 1 a 3 meses. Luego de esto se pasaría a la segunda fase, que es ya el nivel intermedio, que es ya la consolidación de estructuras gramaticales sencillas, que sería ya la introducción de textos sencillos y también hacer actividades de lectura y escritura contextualizada, enseñarla cómo formular oraciones o párrafos. Y el tiempo estimado para esto es ya de 4 o 6 meses. Ya una vez logrado esto, se pasa a la fase 3, que es el nivel avanzado, que es el desarrollo de competencias cognitivas avanzadas. Aquí ya se integra la lengua, el español como segunda lengua, ya en tareas académicas más complejas y también a la vez para que el estudiante pueda discutir y debatir en clase. Y el tiempo aproximadamente de esto es ya de 7 a 12 meses, o sea que esto se debería cumplir en aproximadamente un año. Y esto permite que la estudiante adquiera el idioma de manera progresiva, evitando una sobrecarga cognitiva y reduciendo la posibilidad de frustración, ya que la primera fase se centra solo en la adquisición del vocabulario práctico y las siguientes fases ya implementan lo que es la complejidad lingüística, que es ya aprender el español por medio de párrafos, por medio de oraciones o por medio de discusiones o debates. La segunda etapa o dimensión clave de este manual para la atención a la diversidad es la promoción de la interculturalidad dentro del entorno escolar, ya que para Tambaco la integración cultural va mucho más allá del simple reconocimiento de las diferencias, lo que implica la creación de espacios de diálogo donde los estudiantes puedan compartir y aprender sobre sus respectivas culturas. Es esencial que se implementen actividades que visibilicen y valoren el patrimonio cultural de la estudiante, tomando en cuenta que viene de una comunidad indígena, para que se fomente su adaptación a las normas y prácticas de la escuela y que los estudiantes puedan aprender de su cultura y así ella también de ellos. Una herramienta eficaz para este propósito sería el diseño de actividades interculturales que involucren a la comunidad estudiantil como el personal docente y que faciliten también la integración del estudiante y promuevan un ambiente de respeto y comprensión mutua en el aula. Para eso también se ha hecho una tabla que tiene como actividades, como primera actividad son los talleres culturales.
Esta tiene como objetivo compartir aspectos de la cultura amazónica. La metodología sería las charlas interactivas con participación del estudiante y la frecuencia con la que sería mensual o cada mes. Como siguiente actividad tenemos los proyectos colaborativos, donde se fomentaría el trabajo en equipo entre estudiantes de diversas culturas, es decir, que se harían grupos de trabajo donde se incluirían personas, por ejemplo, incluir al estudiante con una persona que sea afroamericana. Es un ejemplo. Y serían, por ejemplo, proyectos artísticos o proyectos investigativos, que también puede ser cada 2 meses. Luego sería la colaboración en días festivos para valorar las tradiciones indígenas y mestizas y organizar eventos que integren ambas tradiciones, que sería cada 3 meses, ya sea en minutos cívicos o en fechas importantes como el Día de los Difuntos o la Navidad. Y también por último tendremos los conversatorios con la comunidad para generar diálogo intercultural entre padres, docentes y estudiantes, y cuya actividad sería ser un espacio de discusión abierto con facilitadores. Y esto sería en cambio semestral, sería cada 6 meses. También sería para valorar el avance o para ver más o menos cómo interactúan los estudiantes y para corregir errores en caso de que los hayan. Estas no solo abordan la integración del estudiante, sino que promueven una transformación positiva en la comunidad escolar en su conjunto, es decir, que también, aparte de beneficiarla a ella, benefician a los demás. Comparando estas actividades con otras metodologías más pasivas, se observa que los enfoques colaborativos y participativos generan mayores niveles de inclusión y aprendizaje. Y la realización periódica de talleres y proyectos garantiza que la integración no se vea como un evento forzado, sino como un proceso continuo y naturalizado. El éxito de este manual dependería de la aplicación de una metodología, por supuesto, que fomente la participación activa y significativa de la estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se propone el enfoque del aprendizaje colaborativo, ya que, según Alfonso, facilita la integración de estudiantes con diferentes niveles de competencia académica y cultural mediante la cooperación en grupos. Y el aprendizaje colaborativo permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales necesarias para la convivencia. Para la implementación de esta metodología, lo que se hace es que los docentes deberían también recibir capacitación en estrategias de mediación intercultural y en la creación de una dinámica en grupo que promueva el respeto y la colaboración entre estudiantes. Aquí juega muy bien la heterogeneidad, ya que se convierte en una fortaleza que favorece la construcción colectiva del conocimiento donde cada estudiante aporta y aportarían desde su perspectiva cultural y lingüística. Aquí también se ha hecho una tabla para explicar cuáles serían las estrategias de aprendizaje colaborativo. La primera estrategia es el trabajo en parejas heterogéneas. La descripción sería entre estudiantes con distintas competencias que trabajen juntos y los beneficios que se esperan es mejorar la cooperación y el aprendizaje mutuo. Segunda estrategia tenemos la tutoría entre compañeros, sería entre estudiantes con mayor dominio del español que apoyen al estudiante y que refuercen el dominio del idioma y la integración social, es decir, apoyar a la compañera en caso de que ella se le dificulte el idioma. Los grupos de discusión también son una buena idea, ya que aquí los estudiantes debaten temas académicos y culturales y fortalecen la capacidad crítica y el respeto por la diversidad. Por último, el proyecto de investigación colaborativo entre grupos de estudiantes que investiguen sobre temas interculturales para promover el aprendizaje interdisciplinario y la inclusión cultural. A diferencia de los enfoques tradicionales que se centran en que generalmente el estudiante aprenda de manera individual y a su propio ritmo, el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes adquieran conocimientos, pero en parejas y que aprendan de la otra persona y que desarrollen una habilidad esencial fundamental para la convivencia, es decir, que aprendan a convivir con sus estudiantes y aprendan de ellos. Es un enfoque especialmente relevante en el caso de estudiantes provenientes de contextos culturales diferentes, en este caso de la compañera,
que viene de una comunidad indígena, que puede fomentar el intercambio de ideas y el apoyo mutuo y a la vez sentirse comprendida por sus compañeros. Y al integrar la tutoría entre compañeros se fortalece el sentido de pertenencia y de empatía y se reduce la ansiedad asociada con las barreras lingüísticas. Aquí también se había una adaptación curricular que debe ser flexible y tener relevancia en el entorno cultural, ya que es un componente esencial. ¿Por qué? Porque permite ajustar los contenidos educativos a las necesidades y características del estudiante indígena y respetar los objetivos educativos generales del sistema. Aquí también se hace una tabla para relatar o explicar todo esto. Como primero área tenemos el lenguaje. La adaptación es el uso de materiales bilingües, que sería en este caso la lengua indígena y el español. Y la justificación o el objetivo con el que se hace esto es facilitar la transición entre la lengua materna, que es el quichua, y el español. La segunda área es las ciencias sociales, para la inclusión de contenidos sobre la cultura amazónica y la justificación de reforzar el sentido de identidad y pertenencia cultural, es decir, que el estudiante no abandone sus raíces. Como tercera área tenemos las ciencias naturales, que es la relación de conceptos científicos con el conocimiento ancestral, y la justificación es integrar saberes culturales con el currículo académico. El último es las matemáticas, la adaptación de problemas o contextos familiares para el estudiante para facilitar la comprensión de conceptos abstractos. Los resultados que se esperan aquí es que a partir de la implementación de este manual se espera que el estudiante mejore progresivamente su competencia en el español, es decir, que con todo esto ya se adapte mejor al español y facilite su participación activa en actividades académicas y sociales de la escuela. Y a la vez se proyecta un aumento en el nivel de integración cultural, que se sienta valorada y comprendida en un entorno que respeta su identidad. Y finalmente, el enfoque inclusivo y colaborativo promueve una mejora en la convivencia escolar, beneficiando no solo al estudiante como lo mencionamos, sino al resto de la comunidad educativa que tendrá la oportunidad de aprender y enriquecerse mutuamente a través del diálogo. Los resultados que se esperan están a través de la siguiente tabla. El primer resultado esperado es la mejora progresiva en la competencia lingüística en el español. Las actividades propuestas son las clases personalizadas de español como segunda lengua, el uso de material bilingüe, la tutoría entre compañeros y el impacto previsto es que el estudiante se comunique de manera efectiva con sus compañeros y que facilite su participación en clases y actividades y que a la vez se reduzca su frustración y la ansiedad por tener esta barrera lingüística anteriormente. El segundo es la integración cultural y social en la comunidad escolar por medio de talleres interculturales, proyectos colaborativos entre estudiantes y colaboración de eventos multiculturales y con esto lo que se espera ya es la comprensión y el respeto entre sus compañeros y la sensibilización de la comunidad escolar hacia la cultura amazónica. Como consciente tenemos la participación activa en actividades académicas y extracurriculares por medio de la aplicación de una metodología de aprendizaje colaborativo, que es trabajar en grupos, o por medio de tutorías académicas entre parejas, y la adaptación curricular personalizada, y lo que se espera es la mejora en el rendimiento académico y participación en clase, y el aumento de la confianza del estudiante para colaborar y también aportar a la vez a su grupo de trabajo. También tenemos el fortalecimiento del sentido de pertenencia y autoestima del estudiante, es decir, que ya no abandone sus raíces, que no olvide de dónde viene, por medio de proyectos que integran aspectos de la cultura amazónica en el currículo y actividades extracurriculares que le permitan integrarse mejor a la escuela. Lo que se espera es una mayor motivación para asistir a la escuela y participar en actividades, y la reducción de posibles sentimientos de aislamiento o exclusión. Y por último tenemos la mejora en la convivencia escolar y cohesión social, a través de conversatorios entre padres y docentes con los estudiantes y por la mediación intercultural en el aula, es decir, hacer un conversatorio sobre cómo pueden los estudiantes aprender de las culturas indígenas y a la vez cómo ella puede aprender de las culturas de los estudiantes. Esto se espera que logre mayor cohesión social y reducción de los conflictos derivados de malentendidos y un desarrollo de un ambiente escolar más respetuoso e inclusivo. Lo que se espera es que estos actividades contribuyan significativamente a la adaptación del estudiante en su nuevo entorno escolar
promoviendo, como dijimos, un ambiente de respeto y comprensión mutua, que no solo beneficie al estudiante en el proceso de integración, sino que también fortalezca la cohesión y la convivencia dentro de la comunidad educativa, para que no exista estos temas del bullying, del acoso, de las discriminaciones. Finalmente, se concluye que la implementación de un manual de convivencia orientado a la atención a la diversidad, con un enfoque en la integración lingüística y cultural, es crucial para enfrentar desafíos presentados en contextos escolares multiculturales. En el caso particular de estudiantes provenientes de comunidades indígenas o de comunidades afroamericanas, en donde cuya lengua materna no sea el idioma español o difiera del idioma que hablamos generalmente, se requiere un enfoque pedagógico que sea flexible y progresivo, que permita la adquisición del español como segunda lengua de una forma que sea reconfortante y amena para el estudiante, es decir, primero aprender por medio de lo más básico, que sería por un vocabulario básico, y luego adelantarse a lo más complejo, que se aprende por medio de debates o por medio de párrafos o por medio de material bilingüe. El diseño de estrategias didácticas, tales como el uso de materiales bilingües, como lo mencionamos, y la tutoría entre pares, como asignarle a una persona que le pueda ir explicando todo en el idioma español, integran o facilitan el aprendizaje académico como la adaptación social de la estudiante y así aborda las barreras lingüísticas y promueve un entorno educativo inclusivo. El impacto también de este manual trasciende el caso particular de la estudiante, incidiendo de manera positiva en la comunidad escolar en conjunto. Es decir, que la introducción de metodologías que se basen en el aprendizaje colaborativo y la flexibilidad favorecen un entorno donde los estudiantes, independientemente de su contexto cultural o lingüístico, participan activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además, las actividades interculturales propuestas fomentan lo que es un clima de respeto, integración y comprensión, lo que contribuye a la creación de un espacio escolar más equitativo y empático. Eso espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias por su atención.